La ceniza aún no ha tocado tu frente. El aleluya todavía resuena en las paredes de la iglesia. Pero ya se siente en el aire aquello que los antiguos monjes llamaban tiempo favorable, el kairos, el momento de Dios que se abre como una puerta estrecha delante de nosotros. 40 días, 40 noches, el mismo número que atraviesa las Escrituras como un río subterráneo. El diluvio, el desierto de Moisés, la caminata de Elías hasta el Horeb, Cristo hambriento ante el tentador. No es coincidencia, es pedagogía divina. La Cuaresma no es un capricho tardío, es un tiempo antiguo de la Iglesia, que a lo largo de los siglos maduró como preparación penitencial para la Pascua, respirando el ritmo del Evangelio, preparándose para morir y resucitar con su Señor. Pero existe algo que necesitamos entender antes de entrar en ese desierto sagrado. 5 verdades antiguas, olvidadas por el confort moderno, que los padres de la Iglesia conocían como se conocen los propios huesos. Verdades que, si se ignoran, transforman la Cuaresma en teatro espiritual, en performance religiosa vacía. La primera de ellas es dura como piedra del desierto. La Cuaresma no es sobre ti. Parece contradicción, lo sé. Al fin y al cabo, ayunamos, oramos, hacemos penitencia. Nosotros, en primera persona. Pero aquí está el engaño mortal que transforma a ascetas en fariseos. Creer que la Cuaresma existe para nuestra mejora personal, para convertirnos en versiones optimizadas de nosotros mismos, cristianos de alto rendimiento. No, la Cuaresma existe porque Cristo fue al desierto. Y Cristo fue al desierto no para sí mismo Él, que está sin pecado, sino por ti, por mí, por Adán expulsado del paraíso. La Cuaresma es participación en el misterio de Cristo, no proyecto de autoperfeccionamiento. Cuando ayunamos, no ayunamos para adelgazar el alma. Ayunamos porque Él ayunó. Cuando renunciamos, renunciamos con Él, que ayunó en el desierto, obedeció al Padre y entregó la vida en la cruz. Santo Atanasio de Alejandría escribió que Cristo se hizo hombre para que nos convirtiéramos en partícipes de la vida divina por gracia, unidos a Cristo, no a través del esfuerzo propio, sino a través de la unión. La Cuaresma es ejercicio en esa unión. Es aprender a decir, con San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Entonces, cuando te preguntes, ¿qué voy a hacer esta Cuaresma? Corrige la pregunta. Pregunta, ¿qué está haciendo Cristo en mí esta Cuaresma? La diferencia es abismal. Una lleva al orgullo o a la desesperación, orgullo si lo logras, desesperación si fallas. La otra lleva a la cruz, donde no hay espacio para orgullo ni desesperación, apenas para entrega. En el siglo IV, los catecúmenos pasaban toda la Cuaresma en preparación para el bautismo en la vigilia pascual. No eran 40 días de ejercicios espirituales. Eran 40 días de muerte y resurrección anticipadas. Ellos ayunaban porque iban a ser sepultados en las aguas bautismales. Oraban porque iban a emerger como criaturas nuevas. ¿Y nosotros, ya bautizados? Nosotros volvemos. Volvemos a aquellas aguas frías de la fuente bautismal para recordar que un día morimos allí, que fuimos sepultados con Cristo, que nuestra vida está escondida con Él en Dios. La Cuaresma es memorial de nuestro bautismo. Por eso, las cenizas en la frente. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Pero también, conviértete y cree en el Evangelio. Muerte y vida. La paradoja pascual ya presente en el miércoles de ceniza. El ayuno es arma de guerra espiritual, no metáfora. Arma real contra enemigo real. Vivimos tiempos extraños donde se habla de salud mental, de equilibrio emocional, de bienestar, pero no se habla de demonios. Pero Cristo habló, y cuando los apóstoles fallaron en expulsar un espíritu que atormentaba a un niño, Cristo enseña que hay batallas espirituales que exigen oración intensa, y la tradición de la Iglesia siempre unió a esto el ayuno y la penitencia. Existen realidades espirituales que no ceden a buenos argumentos, a intenciones sinceras, a sentimientos piadosos.
ceden apenas a la oración unida al ayuno, a la mortificación voluntaria de la carne, que proclama la supremacía del espíritu, que declara guerra al confort como ídolo, que dice no al cuerpo para decir sí a Dios. Los padres del desierto sabían esto visceralmente. Cuando Abba Antón fue preguntado sobre la vida monástica, dijo: «Vi todas las trampas del enemigo extendidas sobre la tierra, y dije gimiendo, ¿quién podrá escapar de ellas? Y oí una voz que me dijo: la humildad. El ayuno es escuela de humildad. Sientes hambre y percibes: soy débil, soy dependiente, necesito pan, necesito a Dios». El estómago vacío se convierte en profecía, un grito del cuerpo que hace eco del hambre más profunda del alma. Pero atención, no ayunes para impresionar, no ayunes para contar en las redes sociales, no ayunes para competir con otros cristianos en rigor ascético. El propio Cristo advirtió: «Cuando ayunéis, no os mostréis tristes como los hipócritas. Mas tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro. Ayuna en secreto, ayuna con alegría». Sí, alegría, porque el ayuno no es castigo, es libertad. Es decir a tu apetito: no me gobiernas. Es decir a tus compulsiones: Cristo es mayor. Es decir al demonio: ya fui comprado por precio de sangre, y no tienes ningún derecho sobre mí. La limosna transforma a quien da, no a quien recibe, aunque también reciba. Pero la alquimia espiritual de la limosna acontece primero en quien abre la mano, no en quien la extiende. ¿Por qué? Porque el dinero es poder congelado, es seguridad almacenada, es futuro garantizado. Y cuando das dinero, no estás apenas moviendo recursos de una cuenta a otra. Estás renunciando a un pedazo de tu control sobre la realidad, de tu ilusión de autonomía. Por eso Cristo no dijo: da lo que sobra. Dijo: vende todo lo que tienes, da a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Por eso elogió a la viuda que dio 2 monedas, todo lo que tenía para vivir, no al rico que dio de lo que le sobraba. La limosna cuaresmal no es filantropía, no es responsabilidad social, es exorcismo de la avaricia, es renuncia a la idolatría del dinero. Como recuerdan los padres de la Iglesia, retener egoístamente e ignorar al pobre es pecado grave. Nuestros bienes tienen una responsabilidad ante Dios y el prójimo. La limosna nos enseña que no somos propietarios, somos administradores. Que nuestra riqueza sea mucha, sea poca, no existe para nuestra acumulación infinita, sino para la circulación del amor de Dios en el mundo. Durante la Cuaresma, que tu donación sea real, que te saque del automatismo, con prudencia y responsabilidad. No hasta destruir tu familia, no hasta la irresponsabilidad, pero que sea una renuncia consciente. Porque si damos apenas lo superfluo, sin ninguna renuncia interior, perdemos la gracia de la limosna, aprender a desapegarse, a confiar en Dios más que en el dinero. Y da en secreto, así como el ayuno, así como la oración, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Porque la limosna ostentosa compra gloria humana. La limosna secreta acumula tesoro en el cielo. Permítanme aquí hacer una pausa breve. Si estas palabras han tocado tu corazón, si deseas continuar esta jornada de fe a lo largo del año, considera suscribirte a este canal, no por nosotros, sino porque nos necesitamos unos a otros en esta peregrinación. Necesitamos recordarnos mutuamente que no caminamos solos. Ahora continuemos. La oración en la Cuaresma es preparación pascual. Existe una diferencia entre rezar peticiones y rezar la pasión, entre recitar fórmulas y habitar el misterio. La Cuaresma nos llama a lo segundo. Los primeros cristianos rezaban vueltos hacia el oriente, esperando la venida del Señor como se espera el sol naciente. Sus oraciones no eran técnicas de relajación ni métodos de manifestación de deseos. Eran vigilia, espera activa, deseo ardiente por la venida del reino. Durante la Cuaresma, la liturgia se despoja, las flores salen de los altares, el aleluya silencia, las vestiduras se vuelven moradas, color de luto y penitencia. No porque Dios exija tristeza,
sino porque estamos entrando en el tiempo del Getsemaní, donde Cristo sudó sangre de angustia, en el tiempo del Calvario, donde el sol se oscureció y la tierra tembló. Nuestra oración cuaresmal debe entrar en ese misterio. Debe descender al huerto de los olivos y velar con Cristo. Debe subir al Gólgota y permanecer a los pies de la cruz con María y Juan, no como espectadores, sino como participantes. San Agustín dijo que Cristo reza en nosotros, por nosotros y por Él oramos. En la Cuaresma, esto se convierte en experiencia vívida. Cuando rezamos el Padre Nuestro, es Cristo en nosotros quien dice Padre. Cuando meditamos la Pasión, es Cristo quien nos lleva por los caminos de Jerusalén hasta el sepulcro vacío. La oración cuaresmal es escuela de compasión sufrir con Cristo, con la Iglesia, con el mundo que gime en dolores de parto esperando la redención. Por eso, esta Cuaresma no reces apenas de mañana o de noche. Reza a mediodía. Reza cuando venga la tentación. Reza con la Iglesia tercia, nona, vísperas. Entra en el ritmo litúrgico que atraviesa los siglos, porque tu oración individual, por más sincera que sea, encuentra su plenitud cuando se une a la oración de la Iglesia entera, cuerpo místico de Cristo. La conversión es diaria, no apenas cuaresmal. Esta es la verdad más difícil, porque nos gustan los eventos, los hitos, los antes y después claramente delimitados. Nos gusta decir, esta Cuaresma voy a cambiar, y entonces esperar que 40 días operen una transformación mágica que nos convertirá en santos para siempre. No funciona así. La conversión metanoia, cambio de mente, transformación del corazón, es trabajo de toda una vida. Es esfuerzo de todos los días. Santa Teresa de Ávila, que conocía los caminos tortuosos del alma, dijo, la paciencia todo lo alcanza. No la intensidad de 40 días, sino la fidelidad de 40 años. La Cuaresma no es excepción a la vida cristiana. Es concentración de ella. Es lente de aumento sobre lo que deberíamos estar haciendo siempre, muriendo para el pecado, viviendo para Dios. Por eso, los santos nunca dejaron de convertirse. San Pablo, ya apóstol, ya fundador de iglesias, ya autor de epístolas inspiradas, dijo, olvidando lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que está adelante. San Francisco de Asís, al final de su vida, dijo, hermanos, comencemos a servir al Señor, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. No es falsa humildad, es realismo espiritual. Es entender que la santidad no es estado conquistado, sino camino recorrido. No es llegada, sino partida constante. Entonces sí, vive esta Cuaresma con intensidad, pero no con la intensidad de quien corre una maratón y después se desploma, con la intensidad de quien aprende un nuevo ritmo de respiración para el resto de la vida. El ayuno que practiques en estos 40 días puede continuar después tal vez los viernes, tal vez una vez por semana. La limosna que comiences a dar puede convertirse en hábito. La oración que profundices puede convertirse en fuente permanente. La Cuaresma es ensayo para la eternidad. Es entrenamiento para la vida en Dios. Y Dios no tiene fin. Estamos ahora en vísperas. El miércoles de ceniza se aproxima como se aproxima la madrugada inevitable, necesaria, portadora de luz nueva. Entrarás en ella sabiendo lo que los antiguos sabían, que la Cuaresma no es sobre ti, sino sobre Cristo en ti, que el ayuno no es dieta, sino guerra, que la limosna no es caridad, sino justicia y liberación, que la oración no es técnica, sino encuentro, que la conversión no es evento, sino proceso de toda la vida. Cuando el sacerdote trace la cruz de cenizas en tu frente, ese gesto ancestral que te liga a los penitentes de Nínive, a los profetas de Israel, a los mártires de Roma, escucharás las palabras, conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete, no ayer, no mañana, hoy, ahora, en este exacto momento en que la ceniza toca la piel y recuerdas que eres mortal, pero también que eres amado, que vas a morir, pero que ya moriste con Cristo en el bautismo y resucitaste para vida nueva. Cree en el Evangelio, no en tus propias fuerzas,
no en tus resoluciones cuaresmales, no en tu capacidad de ayunar perfectamente, o rezar intensamente, o dar generosamente. Cree en el Evangelio, en la buena nueva de que Cristo venció, de que la muerte no tiene la última palabra, de que fuiste redimido por sangre preciosa, no por oro o plata, sino por el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Esta Cuaresma será difícil. Fallarás. Romperás el ayuno sin querer. Olvidarás rezar. Cerrarás la mano cuando deberías abrir. Estarás impaciente, orgulloso, distraído. No desesperes. Arrepiéntete. Vuelve a comenzar. Busca la confesión y regresa al camino. La misericordia de Dios no tiene fondo. Su paciencia no tiene límite. Su amor no tiene condiciones. Cada caída puede ser un nuevo comienzo. Cada tropiezo puede ser lección. Si volvemos siempre a Cristo con corazón contrito. Por eso entramos en el desierto sin miedo. No porque seamos fuertes, sino porque Él es fiel. No porque merezcamos, sino porque fuimos elegidos. No porque conozcamos el camino, sino porque Él es el camino, la verdad y la vida. 40 días nos separan de la Pascua. 40 días de despojo, de silencio, de espera. 40 días para morir un poco más para el mundo y vivir un poco más para Dios. Y al final, en el amanecer del domingo de Pascua, cuando el aleluya explote nuevamente en las bóvedas de las iglesias, cuando la luz del cirio pascual rasgue la oscuridad, cuando la piedra del sepulcro sea encontrada removida y el sepulcro vacío, entenderás que valió la pena el ayuno, la oración, la limosna, la conversión, no porque te convertiste en mejor, sino porque Cristo se volvió más real, más presente, más vivo en ti. Esta es la promesa de la Cuaresma. Esta es la promesa de la cruz. No un Cristo muerto que recordamos con nostalgia, sino un Cristo vivo que encontramos en el desierto, que nos alimenta con pan del cielo, que nos lleva a través de la muerte hacia la resurrección. Entonces prepárate. Las cenizas están próximas, el desierto espera, y Cristo va delante de nosotros, como fue delante en el desierto de Judea, como fue delante hasta el Calvario, como fue delante hasta el sepulcro y más allá de él. La Iglesia está contigo. Los santos interceden por ti. Y el Espíritu Santo, que se cernía sobre las aguas del caos, se cierne ahora sobre el caos de tu corazón, listo para crear de nuevo, para hacer nuevas todas las cosas. Entra en el desierto. Cristo ya está allí, esperando. Amén.